Bien, doctor Vázquez, más bien gracias, agradecerle por estos minutos que nos da aquí a Ojo Público para conversar sobre lo que viene sucediendo con la Junta Nacional de Justicia en el Congreso. Con La, mucho gusto. la primera pregunta que quisiera hacerle es en relación al informe aprobado el día miércoles 18, ¿no? en la Comisión de Justicia del Congreso. Nosotros hemos revisado sus entrevistas que ha brindado otros medios y en relación un poco digamos, a la posición que tiene la Junta, quisiera preguntarle si para ustedes, para la Junta, este informe aprobado y que entendemos fue presentado un día posterior, ¿no? Eh, ¿Es considerado válido para ustedes, legal como tal? Bueno, nosotros hemos dicho que todo este trámite, al que ni siquiera podemos llamar propiamente un procedimiento, Ujú. todo este trámite que se ha seguido en el Congreso de la República está invalidado desde el punto de vista legal y desde el punto de vista constitucional. Sabemos bien pues que la Constitución Política del Perú nos Ujú. garantiza a todo ciudadano del Perú un debido proceso, ¿no? Es decir, nadie puede ser sometido a un procedimiento que no esté previamente establecido, Ujú. ni mucho menos a comisiones ad hoc, como en este caso, lo dice la propia Constitución. Entonces, nosotros creemos que todo este trámite que se ha seguido ante el Congreso debe ser declarado nulo. Ahora, independientemente de la tramitación misma, nosotros, por supuesto, hemos también, sobre todo por respeto a la ciudadanía, Ujú. explicado cómo es que los cargos que se han imputado resultan falaces o incluso, en algunos casos, abiertamente calumniosos, al punto que los han tenido que retirar ya para el informe que han remitido al Pleno. Claro, Y en cuanto al informe mismo, claro, en informe cuanto al puntualidad. informe mismo, lo que podemos decir pues es que es resultado de una serie de irregularidades, ¿no? Es decir, en un primer momento se habló de un proceso sumario de 7 días, Sí. luego el Pleno aprueba por 14 días, Ujú. luego se amplía a 28 días. Obviamente eso no existe en ningún procedimiento establecido, donde hay unos márgenes preestablecidos, valga la redundancia. Aquí estas variaciones se van tomando sobre la marcha y luego finalmente lo que se vota, como es de público conocimiento, no es ya un informe, porque no se vota el informe técnico presentado por la presidencia y que absuelve a los miembros de la Junta Nacional de Justicia de toda responsabilidad, Ujú. sino que más bien no se vota ese informe y más bien se vota una propuesta genérica con cargo a redacción, que nadie ha conocido sino hasta el día siguiente o incluso el subsiguiente. Yo no tengo el dato exacto, pero según alguna información que tengo, las firmas solo se alcanzaron 2 días después de vencido el plazo, Ujú. con lo cual estamos ante irregularidades mayúsculas que sobre todo afectan nuestro propio derecho. Por ejemplo, al día de hoy no sabemos si ese informe nos va a ser notificado, si vamos a tener posibilidad de ejercer nuestro derecho a la defensa respecto del mismo, no sabemos cuál va a ser el procedimiento de votación, algunos dicen que se va a votar individualmente, que se va a votar en conjunto, es decir, nada está establecido, todo es libre creación de quienes tienen incidencia en las decisiones del Congreso. De modo tal que eso ciertamente preocupa y desde nuestro punto de vista conlleva pues a la nulidad de todos esos actos. Ujú. ¿El Congreso le ha notificado a usted y a los demás miembros de la Junta el informe que han aprobado? ¿Se les ha enviado a ustedes como tal? No, no lo conocemos. Formalmente no lo conocemos. Conocemos los trascendidos, las informaciones periodísticas, Ujú. pero nosotros no hemos sido notificados de un informe del Congreso, ni tampoco se Ujú. nos ha eh, pues, eh, señalado si vamos a tener oportunidad o no de defendernos respecto de ese informe. No sabemos tampoco en qué medida ese informe ha evaluado nuestros descargos, porque ese es un tema fundamental. Nosotros hemos hecho descargos por escrito y oralmente, tanto los miembros del Pleno como Ujú. nuestro abogado, sobre todo nuestro abogado. No sabemos si el informe se pronuncia sobre cada una de las consideraciones que hemos alcanzado nosotros a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Ujú. Doctor, quiero preguntarle, antes de entrar al tema específico de las acusaciones que se terminaron aprobando, sobre el tema de la legalidad, porque ustedes hacen mucho hincapié en el tema de que no hay un procedimiento establecido en ninguna norma sobre qué es causa grave, ni el procedimiento a seguir para Así el es, proceso sancionatorio. así es. Entiendo que también usted ha mencionado en otras entrevistas
que para el caso del CNM, ¿no? De los magistrados del CNM, de la institución de los magistrados, sí había una especificación en su ley orgánica, ¿no? Ellos Sí. tenían un artículo 8, por lo que hemos revisado, en donde se especificaba justamente qué se tenía que considerar como causa grave, ¿no? Y sobre la base de eso se procedió a su destitución. Sin embargo, también hemos visto que hace poco se dio una entrevista el abogado Humberto Abanto, que es el abogado del magistrado Anaya, que también fue destituido en el 2010, ¿no? Antes, eh, y él mencionaba el argumento de que en ese año no había esa precisión en la norma del CNM de qué debería considerarse causa grave, y que justamente el proceso de destitución que se llevó en el Congreso generó que posteriormente se incorpore esa precisión en la norma. Entonces, y él hablaba mucho de lo que es la práctica parlamentaria, que es un término que también se ha usado por varios congresistas en las últimas semanas y durante todo este contexto, ¿no? que se ha dado a partir de la investigación en la Junta Nacional de Justicia. Lo que yo quería preguntarle es si es que, ¿cuál es su opinión justamente sobre este argumento de que la práctica parlamentaria también puede definir lo que es causa grave y el proceso sancionatorio, que es lo que parece que están también argumentando desde el otro sector? Bueno, ninguna práctica parlamentaria puede ir en contra de principios fundamentales del ordenamiento jurídico, como por ejemplo el debido proceso, que el propio Tribunal Constitucional le ha dado rango constitucional. Pero además, yo debo decir que desde la destitución de que fueron objeto tres miembros del Tribunal Constitucional en 1997, a partir de entonces y de las acciones que ellos llevaron adelante y que concluyeron en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la propia Corte Interamericana estableció en una sentencia que obviamente vincula al Perú y que es parte ya de nuestro derecho interno, estableció que debía pues garantizarse el debido proceso para los magistrados. Y por supuesto, este principio resulta también aplicable a nuestro caso. Hay varias sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de destituciones de magistrados en Ecuador o de altos cargos en Jamaica, Sí. y en todos los casos la Corte Interamericana siempre se ha pronunciado en sentencias que vinculan a todos los países signatarios de la Convención Americana de Derechos Humanos, pues en todas las ocasiones se ha pronunciado en el sentido que en sede parlamentaria tienen que garantizarse exactamente pues los mismos principios que dan pues garantía a los administrados de un proceso justo. No puede, invocándose la práctica parlamentaria que además no ha sido consistente en el tiempo respecto de magistrados de este órgano, ¿no? Porque, bueno, se refiere al caso de Anaya, pero pero precisamente a partir del caso de Anaya se modificó la ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura. Lo mismo habría sido de esperarse que se regulara en la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia. Y en ningún caso, pues, un error o un mal procedimiento puede convertirse pues, en un precedente que justifique la violación de derechos. Ujú. Otro argumento que también se ha escuchado mucho, de hecho, el congresista específicamente Héctor Ventura de Fuerza Popular y otros congresistas también han señalado que lo que está sucediendo es, o lo que ellos están realizando es un control político, un control de fiscalización. Em, ¿Usted considera que el Congreso tiene esa facultad para realizar el control político también a los miembros de un órgano autónomo, como lo realizan con los ministros de Estado? No, de ninguna manera. Hay que distinguir el control político del control jurídico. Nosotros no pedimos ninguna condición especial. Es decir, nosotros creemos que el Congreso de la República sí puede eventualmente investigar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Nunca hemos dicho lo contrario. Ujú. Y de hecho, para eso efectivamente existe el artículo 157 de la Constitución, que sin embargo tiene que ser regulado en en una norma de desarrollo constitucional en la que se especifique cuál es el procedimiento y qué faltas constituyen causa grave. Pero, y también, por supuesto, está el proceso de denuncia y acusación constitucional que regula el artículo 99 de la Constitución. Pero, ese artículo 99
alude no a un control político, aun cuando se le llama juicio político, pero no alude a un control político, es un control jurídico. Control político es el que tiene un carácter discrecional, es decir, el control que se ejerce, por ejemplo, respecto de los ministros de Estado. Y esto obedece a la naturaleza del propio sistema político, del régimen político peruano, un régimen, como se le ha denominado, semipresidencial o de presidencialismo atenuado, donde los ministros de Estado no deben su función o el ejercicio de su función solamente a la convocatoria del presidente de la República, sino también a la confianza que les dispense el Congreso de la República. Claro. Es decir, el Congreso de la República le da confianza al gabinete, entonces como contraparte, el Congreso de la República puede eventualmente, discrecionalmente, sin expresión de causa, ¿no? Puede convocarlos para... Como sucede, ¿no? Como sucede, por supuesto, ¿no? Y finalmente, pues, separar a un ministro de Estado, ¿no? Pero no puede ocurrir lo mismo respecto de magistrados de la Junta Nacional de Justicia, porque el carácter, la naturaleza de la Junta Nacional de Justicia es absolutamente distinta. Los miembros de la Junta Nacional de Justicia no debemos nuestra función a la confianza del Congreso de la República. Eso sería una perversión del modelo constitucional en el Perú, que lo que busca más bien es que la Junta Nacional de Justicia esté dotada de una fuerte autonomía e independencia, a tal punto que de nuestra selección y nombramiento, primero que por referéndum popular se estableció cambiar el modelo, que no fuera un modelo ya representativo, como era el anterior del CNM, sino un modelo meritocrático, es decir, en el que ganemos nuestras plazas, como efectivamente ha ocurrido, por concurso público de méritos, que además en nuestro caso yo siempre digo que ha sido el más vigilado de la historia, donde los exámenes, las entrevistas se transmitían en vivo y en directo, ¿no? y con un gran interés público. Pero entonces quienes participan de la selección y nombramiento de los miembros de la Junta nada tienen que ver con los poderes políticos, digamos, es decir, ni con el Poder Ejecutivo ni con el Congreso de la República, sino que, como usted sabe bien, es una comisión integrada por el defensor del pueblo que la preside, por el presidente del Poder Judicial, presidente del Tribunal Constitucional, Contralor General de la República, fiscal de la Nación y 2 rectores de universidades, ¿no? Entonces, precisamente para apartar a la Junta Nacional de Justicia del poder político. Entonces, decir que el Congreso puede ejercer control político sobre la Junta, es decir, un control discrecional, es decir, que cada vez que no le guste una decisión al Congreso nos puede destituir, eso significa que nosotros quedaríamos vinculados, atados funcionalmente a lo que diga el Congreso. Eso sería gravísimo, ¿no? Entonces es una interpretación errónea que hacen de la Constitución. Por supuesto, absolutamente errónea, equivocadísima, ¿no? Y así pues lo hemos expresado en cada oportunidad que se nos ha brindado, ¿no? Y es muy importante que la ciudadanía comprenda la gravedad que esto supone, ¿no? Imagínense ustedes si nosotros tuviésemos para tomar cada decisión que estar mirando cuál es el humor dentro del Congreso de la República, porque podríamos ser objeto de control político. Eso puede ocurrir respecto de un ministro. Un ministro sí tiene que mirar y acudir a las comisiones del Congreso y eventualmente pues mirar el temperamento político del Congreso para poder actuar en consonancia con él, porque le debe su confianza. Pero los miembros de la Junta Nacional de Justicia, por la naturaleza de nuestra función, por supuesto que tenemos, y porque lo dice además la propia Constitución, somos autónomos, independientes, ¿no? No debemos no debemos en ninguna confianza al Congreso de la República, sino nos debemos a la Constitución y a la ley. Y ciertamente sí se puede hacer control, pero control jurídico. ¿Qué implica el control jurídico? El control jurídico implica que haya un debido procedimiento, que hayan imputaciones que estén establecidas en la norma, ¿no? Ese tipo de control sí se puede hacer. Y ese es el que se hace a través de lo que se llama el juicio político, donde hay una serie de etapas que están perfectamente reguladas, es decir, se pueden presentar denuncias, esas denuncias son evaluadas por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, hay un plazo para que se aprueban en la subcomisión y se elevan a la comisión permanente, la comisión permanente finalmente tiene que aprobarlas para que se inicie un procedimiento, hay unos plazos preestablecidos. Nosotros no nos negamos, de hecho hay 4 denuncias constitucionales contra nosotros que repiten las imputaciones de la moción.
Y nosotros nunca hemos dicho no vamos a acudir o nos negamos a que se aplique el artículo. No, nos defenderemos en ese ámbito. Ese sí está regulado. Pero este de la moción, este proceso sumarísimo que ha sido pues rechazado, ustedes recordarán, ese jurista español que casualmente estaba en Lima en aquellos días, Manuel Perfecto Ibáñez, que quedaba escandalizado. ¿Cómo es que puede, en qué país, en qué democracia del mundo puede ocurrir eso? Que se someta a un órgano constitucional autónomo, a un procedimiento sumarísimo, como si estuviésemos ante un caso de traición a la patria en guerra exterior, ¿no? Que merece el fusilamiento inmediato de los causantes, ¿no? Entonces, ese es la distinción que es Claro. necesario tener presente, ¿no? Doctor, y para poder aplicar el 157, para que el Congreso de alguna manera cumpla con lo que debe, digamos, el 157 le da facultades para que pueda remover a miembros de Sí. la Junta Nacional de Justicia, eso es claro, pero entiendo que su posición es que eso falta estar normado, falta que se establezca cierta especificidad de causa y procedimientos que no hay ahorita. Así Entonces, es. podríamos decir que ahorita no se podía aplicar ese artículo de la Constitución. En este momento es inaplicable porque no hay procedimiento ni tampoco está establecido qué cosa es causa grave. Y la Constitución del Estado también señala que nadie puede ser imputado por una falta que en la oportunidad de cometerse no haya estado previamente establecida en la ley. Entonces, esas son condiciones propias de un Estado de Derecho, son garantías necesarias para que el procedimiento sea justo y para que las partes involucradas o el administrado que se ve sometido a este tipo de trámite pues tenga la posibilidad de ejercer en plenitud su derecho a la defensa y de demostrar, si es el caso, como es la situación nuestra, demostrar su absoluta inocencia respecto de los cargos que se imputan. Ok. Doctor, entremos a los casos que fueron aprobados en el informe del 18 de octubre. El primer tema es el tema de la edad, del límite de la edad de los miembros. Em, los congresistas de la comisión señalaron pues, que la Constitución señala que el límite de edad es 75 años, ¿no? Sin embargo, sabemos, por declaraciones suyas y por el tema de la corroboración que nosotros hemos hecho a la Constitución, es que también esta dice que el mandato es por 5 años y también la ley orgánica de la Junta no la considera dentro de sus causales de cese ni de vacancia, ¿no? ¿Quién debe definir este tema, doctor? ¿El tribunal? ¿Servir? ¿O como lo planteó la comisión en su primer informe, debe ser enviado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso? A ver, bueno, la subcomisión lo que dice es, bueno, en ese informe técnico, lo que dice es, bueno, aquí no hay ninguna falta grave y en todo caso, si hay algo que investigarse, que se investigue en la subcomisión para ver si hay infracción constitucional o no. Pero falta grave no hay, ¿no? Es lo que dijo el informe técnico, digamos, presentado por la presidenta de la comisión. Informe que, por cierto, suscribimos en sus líneas fundamentales. Ahora, respecto de la imputación específica en relación al tema del rango de edad, yo creo que lo que ocurre es que, desgraciadamente, pues algunos tienen un interés puramente político en el tema y eso los lleva a obviar el artículo 155 de la Constitución. Es decir, si uno quiere mirar la realidad con anteojeras, es decir, mirar solo de este lado y no mirar del otro, evidentemente pues puede llegar a una conclusión totalmente errada. Hay que mirar también el artículo 155 de la Constitución. Si bien el artículo 156, inciso 3 de la Constitución, dice que para ser miembro de la Junta hay un rango de edad de 45 a 75 años, en primer término hay que ver que ese mismo inciso del artículo 156 de la Constitución señala una serie de otras condiciones junto con el rango de edad. E inequívocamente todas esas son condiciones para poder acceder a la Junta Nacional de Justicia. Ahí está, por ejemplo, los años de experiencia que se deben acreditar, la idoneidad moral, es decir, condiciones para acceder. Pero además de eso, hay que mirar, le decía, el artículo 155 de la Constitución. El artículo 155 establece también, de modo inequívoco, un mandato para los miembros de la Junta Nacional de Justicia, que es un mandato de 5 años, igual que el de los señores magistrados del Tribunal Constitucional, igual que el de los señores congresistas, igual que el de quien ejerza la presidencia de la República. Entonces, un mandato de 5 años
no puede ser recortado en vía de una interpretación o por la sola voluntad de un miembro o de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, sino que tiene que haber un mandato claro, un mandato expreso, sea en la Constitución o en la ley. Y ese mandato no existe. El propio legislador ya ha interpretado ese marco constitucional y lo ha hecho en la Ley de Desarrollo Constitucional, que forma parte de lo que los juristas llamamos el bloque de constitucionalidad, ¿no? La Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia. Claro. Y en la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia, ahí sí se entra en todo el detalle que no se puede pues, plasmar en la Constitución. Y ahí se señalan hasta 37 causales de cese y de vacancia de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Ninguna de esas causales está referida a la edad. No hay ninguna norma específica, como sí ocurre respecto de todas las otras altas autoridades del Estado, que cuando tienen límite de edad está expresamente señalado en la ley. En el caso de la Junta Nacional de Justicia se señalan, ha sido muy prolija la ley orgánica, hasta 37 causales de cese o de vacancia, ninguna vinculada a la edad, ninguna que diga a los 75 años cesa el magistrado o a los 75 años vaca el miembro de la Junta Nacional de Justicia. Doctor, pero sin embargo, ustedes acudieron a servir para una opinión técnica. Sí, le explico. Ante una circunstancia de esta naturaleza, y estando la Junta Nacional de Justicia, está además bajo el imperio de la ley del servicio civil, porque lo dice la propia ley orgánica de la Junta. La ley orgánica de la Junta, en sus disposiciones finales y complementarias, señala que la Junta Nacional de Justicia queda bajo el ámbito de la ley del servicio civil. La ley del servicio civil establece un régimen determinado y establece una autoridad, la Autoridad Nacional de Control. Perdón, la Autoridad del Servicio Civil. Y entonces la Junta, en vista de que está bajo ese régimen, que la Autoridad Nacional del Servicio Civil es el ente rector en materia de recursos humanos del Estado, que entre sus facultades está precisamente el de emitir opinión técnica sobre los conflictos que puedan suscitarse en las interpretaciones de las normas. Entonces, bajo ese amparo, le pide a la Autoridad Nacional del Servicio Civil una opinión técnica. Y la opinión técnica, que es una opinión además fundamentada en 8 o 10 carillas de un informe técnico, da una serie de razones perfectamente lógicas, consistentes, sistemáticas, respecto de por qué ese rango de edad debe entenderse como uno para el acceso a la Junta Nacional de Justicia y no para la permanencia en la Junta Nacional de Justicia. Por lo demás, la Junta no es la primera vez que le pedía informe a servir. De hecho, la comisión especial que nos nombró a nosotros también le había pedido antes informe a la Autoridad Nacional del Servicio Civil respecto del postulante Falconi. Recordarán ustedes que el postulante Falconi se le había adjudicado inicialmente un puntaje por ser egresado de un colegio militar. Un tema conflictivo también, ¿no? Controversial. Entonces, la comisión especial le pide opinión a la Autoridad Nacional del Servicio Civil. Y la Autoridad del Servicio Civil da su opinión y la comisión especial resuelve en armonía con la opinión técnica. Ahora, pero en realidad no es el único, digamos, nosotros le hemos pedido opinión técnica a servir, pero hay una serie muy larga de fundamentos por los cuales la Junta estaba perfectamente habilitada para adoptar el criterio que adoptó. Por ejemplo, el propio Tribunal Constitucional se ha pronunciado en el caso de los notarios o en el caso de los profesores universitarios sobre la no discriminación de las personas en razón de su edad. Incluso en el caso de los notarios, la ley del notariado establecía un límite de edad. Me parece que era justamente también los 75 años. Y lo que dice el Tribunal Constitucional es no. Así haya un límite en la ley, y era un límite expreso, a diferencia del de la Junta, ¿no? Sin embargo, el Tribunal Constitucional dice no, hay que buscar medidas menos gravosas porque no se puede discriminar a las personas por razón de su edad, que se les tome examen médico, que se les evalúe permanentemente, ¿no? Y eso, parecida decisión ha tomado también o ha fundamentado en el mismo sentido, aunque la resolución tiene otro contenido, respecto de los profesores universitarios, ¿no? De acuerdo con la ley universitaria, deben cesar a los 70 años. El Tribunal Constitucional declara infundada aquella demanda,
pero la declara infundada precisamente porque dice, no, acá no hay discriminación porque pueden continuar como profesores extraordinarios, Claro. ¿no? Y han vuelto Así es, así es. docentes. Entonces, bueno, y no quiero agotarlos, Sí. pero le podría dar hasta 20 argumentos. Por ejemplo, la cuarta disposición final de la propia Constitución peruana establece que establece que la Constitución del Estado se interpreta a la luz de los tratados internacionales suscritos por el Perú, los tratados internacionales en materia de derechos Derechos humanos. humanos. El Perú tiene varios tratados suscritos en materia de derechos humanos vinculados a la no discriminación de las personas de la tercera edad. De modo que, en fin, podría seguir abundando, ¿no? La propia comisión especial fue la primera, la comisión especial que nos nombró, fue la primera en hacer esa misma interpretación, porque cuando aprueban las bases del concurso, señalan entre las condiciones para postular el rango de edad. Dicen, son condiciones para postular, ¿no? Y pone el rango de edad entre 45 y 75 años. Obviamente es inconducente, ¿no? Postular a los 75 años si es que de repente, o a los 74 si de repente dentro del mismo concurso se va a cumplir los 75, ¿no? De más está recordar la intervención del propio presidente del Tribunal Constitucional, Claro. el doctor Blume, en el mismo sentido, en la entrevista con la propia doctora Tello, o lo que ha sido muy difundido también, la juramentación de la doctora Tello, en donde el defensor del pueblo, el doctor Walter Gutiérrez, le toma juramento por el periodo 2020-2025. De modo que para la comunidad jurídica siempre estuvo claro que esa era la interpretación correcta. 3 años después de haber hecho público, porque fue pública nuestra resolución, y sin que nadie haya cuestionado nunca nuestro criterio, 3 años después se nos pretende remover por esa causa, parece bastante absurdo. Pero lo último que le ruego me permita decir es que ¿qué cosa hubiese ocurrido si por el contrario, si hubiésemos hecho una interpretación distinta? Es decir, si lo hubiésemos vacado a la doctora Tello. Yo le aseguro que lo que habría ocurrido es que ahora estaríamos denunciados, o lo estaríamos desde mucho antes, ¿no? por haber vulnerado ya no el 156.3 de la Constitución, sino el 155 que contiene el mandato de 5 años. Es su ley orgánica. ¿No? Y nuestra propia ley orgánica, así es, ¿no? Incluso allí sí se podría decir algo que ahora se dice sin fundamento, ¿no? Que estamos haciendo control difuso de la Constitución. Es decir, inaplicamos la ley no establece ninguna causal de vacancia. No tenemos argumento en la ley para vacar a alguien que cumple 75 años. No tenemos argumento alguno, ¿no? Incluso podríamos estar incurriendo en delito de abuso de autoridad si es que vacamos a alguien sin que haya una causa establecida en la ley, ¿no? Pero claro, los jueces pueden hacer efectivamente control difuso y decir, inaplico la ley y aplico directamente la Constitución, ¿no? Pero eso no lo podemos hacer nosotros, ¿no? Ellos dicen, nuestros detractores, que hemos hecho interpretación constitucional. Bueno, para empezar, el propio Tribunal Constitucional ha dicho que no solo el Tribunal Constitucional hace interpretación constitucional, ¿no? Otra cosa es que el supremo intérprete de la Constitución es el Tribunal Constitucional. Y si alguien hubiese estado en desacuerdo con nuestra postura, podría perfectamente, si alguien se hubiese sentido afectado, por ejemplo, alguno de los miembros suplentes, habría podido perfectamente plantear una acción de amparo. Nadie lo ha hecho nunca. O cualquier ciudadano habría podido plantear una acción popular, porque como nuestro criterio tiene un contenido normativo, digamos, podría haberse planteado una acción popular para que esto lo diriman los tribunales. Nadie lo ha hecho tampoco, ¿no? Pero lo que sí le aseguro es que si hubiésemos procedido en sentido contrario, se habría dicho, con parecidos argumentos a los de ahora, se habría dicho, han vulnerado el artículo 155 de la Constitución, han vacado sin base legal a una honesta magistrada, ¿no? Y solo para favorecer al primer suplente, que es uno de los suyos. Seguramente dirían eso, porque además muchos de nuestros detractores lo son también del primer suplente, que es el doctor Silva, ¿no? Doctor, para cerrar, ¿ustedes estaban de acuerdo que a nivel del Congreso, como lo planteaba el informe técnico de la comisión, ese tema pase a la subcomisión y que ahí se investigue si es que se habría vulnerado la Constitución? ¿Estaban de acuerdo ustedes con esa...? No, en lo que estamos de acuerdo es en que no constituye eso falta grave alguna, ¿no? Que nuestra interpretación no constituye causa grave que justifique un procedimiento al amparo del artículo 157 de la Constitución. Por supuesto, creemos que tampoco amerita un proceso de denuncia constitucional, ¿no? Pero en todo caso, estamos dispuestos a responder como lo estamos haciendo también en el ámbito
del artículo 99 de la Constitución. Se da una situación absolutamente absurda, además, ¿no? Que el mismo ente, el Congreso de la República, nos procesa por 2 vías, ¿no? Claro, y por los mismos hechos. Así Doctor, sobre un dato sobre el tema de los suplentes, ¿no? Hemos visto que uno de los suplentes, uno de los magistrados que están como suplentes, también pasaría los 75 años, ¿no? No sé si ustedes tienen esa información. Yo entiendo que son dos suplentes los que ya superan los 75 ¿Qué años. pasaría también con si es que ellas llegan a asumir, digamos, en un caso hipotético? Bueno, lo que hemos dicho en otras oportunidades, pues es que se abre un espacio de incertidumbre muy grande, ¿no? Porque en el supuesto de una remoción total de los miembros de la Junta, no hay quien los convoque a los suplentes. La ley orgánica dice que es el presidente de la Junta quien convoca a los suplentes. Entonces, claro, si no hay miembros, no hay presidente, si no hay presidente, no hay quien los convoque. Entonces el Congreso probablemente tendría que dar una norma especial, legislación especial, ¿no? Donde se abre otro espacio. Los mismos que remueven a los 7 miembros dan las normas para ver cuáles son las pautas de incorporación de los siguientes miembros, con lo cual pues entramos en un terreno sumamente riesgoso, ¿no? Pero por otra parte, como usted señala, aún en la hipótesis ya que se encuentre la fórmula para que se incorporen los suplentes, muy probablemente no tendrían quórum, porque 2 de los miembros suplentes, si además la razón de la destitución es el rango de edad, obviamente no pueden acceder 2 personas que ya tienen los 75 años. Y entonces los 5 que quedan tampoco no estamos seguros de que vayan a aceptar, porque yo dudo que alguno acepte, lo dudo mucho, porque obviamente en un contexto en el que se está afectando claramente la autonomía, la independencia de la Junta Nacional de Justicia, es muy difícil que un jurista serio, como estoy seguro lo son todos los suplentes a quienes conozco en su mayoría, y tengo el mayor respeto por cada uno y cada uno de ellos, dudo mucho que vayan a aceptar el encargo. Pero así lo aceptaran, es muy difícil que logren quórum, con lo cual la institución quedaría prácticamente bloqueada. Entonces, algunos imaginativos pues buscarán otras fórmulas, entonces habrá que destituir también o remover o impedir el acceso de los suplentes, ¿no? Y entonces convocar a un nuevo concurso. Hay un proyecto de ley del Defensor del Pueblo para que la Secretaría Técnica sea nombrada como cargo de confianza y no por concurso público, ¿no? Lo cual también podría tener pues implicaciones muy graves, ¿no? Porque obviamente la Secretaría Técnica es la que conduce todos los aspectos operativos del eventual concurso. Entonces, estaríamos pues ante una situación de incertidumbre, una caja de Pandora que no sabemos a dónde podría conducir, ¿no? Bien. Doctor, sobre el tema de los informes, una sola pregunta. Los congresistas aseguran que también pues, en la ley orgánica se establece que la Junta tiene que presentar un informe al Congreso. Sin embargo, siempre obvian decir de que este informe tiene que ser presentado al Pleno, y eso también lo dice la ley orgánica, ¿no? Así es, así es. Sabemos que ustedes llegaron a presentar un informe, entiendo la del 2020, en el año 2021. Así es. ¿Okay? Y también usted ha señalado que no se les convocó para que puedan dar su exposición en el Pleno del Congreso. La pregunta es, ¿ustedes tenían listos los demás informes? ¿Esperaban que se les solicite? ¿Por qué no presentaron los demás otros informes? Lo primero que es necesario señalar es que lo único que está regulado es lo que está en la Constitución, ¿no? El artículo 154, inciso 6, ¿no? Que dice que efectivamente entre las funciones de la Junta está el presentar un informe anual al Pleno del Congreso. Entonces, la literalidad del texto nos lleva a definir qué cosa es el Pleno del Congreso, y esa definición está en el propio reglamento del Congreso. El Pleno no es la mesa de partes, el Pleno no es una comisión, ni la de Constitución, ni la de Justicia y Derechos Humanos, sino el Pleno es la reunión, la asamblea de los congresistas con el quórum de ley. Eso es lo que dice el reglamento del Congreso cuando define lo que es el Pleno. Evidentemente, la voluntad del constituyente ha sido que los miembros de la Junta Nacional de Justicia concurran ante el Pleno del Congreso para sustentar un informe. Eso es lo único que está regulado. Pero esa concurrencia ante la asamblea de los congresistas con el quórum de ley, esa concurrencia obviamente no es iniciativa exclusiva de la Junta, sino que tiene que coordinarse, ¿no? Es decir, tiene que haber una coordinación, tiene que haber una invitación, tiene que ponerse en agenda del Pleno la concurrencia de los miembros de la Junta. Eso no se nos puede atribuir a nosotros.
Yo admito que tal vez podríamos haber sido más proactivos, Podrían haberlo pero, enviado por pero, algún canal, digamos, para de alguna manera pero, pero, tener pero, pero algún respaldo de decir, bueno, lo pero entregamos. sin embargo hemos tomado iniciativa, una iniciativa que no está regulada en las normas, pero sin embargo hemos tomado iniciativa. Justamente en 2021 enviamos un informe escrito correspondiente al año 2020. Obviamente no lo podíamos enviar antes porque primero tenía que terminar el año para enviar el informe. Enviamos en 2021 un informe correspondiente a 2020, para los fines a los que se contrae justamente el artículo 154, inciso 6 de la Constitución. Sin embargo, nunca hemos sido convocados para presentarnos ante el Pleno en relación a ese informe. Han pasado ya más de 2 años y nunca hemos sido convocados. Por otra parte, el informe del año 2021 sí lo teníamos listo, y el informe del 2022 también, y los hemos presentado. Están presentados desde julio de este año, los dos informes. Juntos. Así es, el de 2021 y el de 2022. El de 2021 podríamos haberlo enviado seguramente en 2022, pero ya le digo, ha habido una situación de incertidumbre, de falta de claridad, pero además de falta de regulación también, porque por ninguna parte se establece cuál es el plazo para entregar el informe, o cuál es el soporte mediante el cual se entrega el informe, o por qué vía se entrega el informe, ¿no? Nosotros, por propia iniciativa, ¿Por qué vía lo han entregado estos? Por mesa de partes del Congreso de la República. Se entregó en 2021 el informe de 2020, y en 2023 hemos enviado los informes de 2021 y 2022. Y cuando concluya 2023, en 2024 enviaremos el informe que corresponde a 2023. Pero no es que no hayamos entregado informes, hemos entregado informes. Podría decirse, sí, pero el de 2021 lo han entregado tarde, ¿no? Pero ya lo digo, o sea, eso no está regulado, no hay un plazo tampoco, ¿no? Nuevamente estamos en el tema de que no hay un procedimiento establecido. Así es, pero en todo caso, el mandato constitucional es un informe ante el Pleno del Congreso. Y ese informe ante el Pleno del Congreso solamente puede producirse en la medida en que haya una coordinación, una invitación. Ahora, tal vez hemos debido ser más insistentes, más persistentes. No solo bastaba el envío que hicimos en 2021 respecto del 2020, hemos debido enviar oficios y reiterarlos, ¿no? Seguramente, pero yo puedo admitir que efectivamente pudimos haber sido más persistentes, más insistentes, pero eso en ningún caso pues, puede justificar una causa grave, cuando más bien podríamos con el mismo criterio decir que el Congreso nunca nos ha convocado, ¿no? Claro. Bien, y sobre el tema del pronunciamiento, que de hecho fue el tema que se incluyó en el informe final un día posterior, los congresistas han dicho en el debate que la sola emisión del pronunciamiento, más allá de que se haya apelado incluso a la reflexión y que no sea un tema exhortativo, ¿no? Ya constituye una injerencia de las prerrogativas del Congreso. ¿Cuál es su opinión sobre esa tesis que tienen ellos? No, yo creo que es una tesis equivocada. Y creo que es una tesis equivocada porque en una sociedad democrática, pues el diálogo, el intercambio de posiciones, sobre todo en materias que nos conciernen, es absolutamente legítimo, ¿no? La Junta Nacional de Justicia debe entenderse cuál es su rol en este complejo modelo de equilibrio constitucional que hay en el Perú, de este complejo modelo de equilibrio de poderes. La Junta Nacional de Justicia de alguna forma pues, cumple en algunos aspectos este rol de fiel de la balanza, ¿no? En el que debe seleccionar y nombrar a jueces y fiscales, y al mismo tiempo tiene que cautelar la autonomía, la independencia de estos jueces y fiscales, y de la misma forma de las autoridades del sistema electoral, básicamente OMPE y RENIEC, ¿no? Entonces, en ese rol, a la Junta Nacional de Justicia le corresponde la defensa de la independencia del criterio de los jueces y fiscales. Y entonces, cuando se produce un proceso que busca la inhabilitación de una ex fiscal de la Nación en razón de su criterio fiscal, no de otra materia, sino de su criterio fiscal, que además está en la base de la independencia de jueces y fiscales, ¿no? Imagínese usted si cada vez que alguien discrepa de la interpretación de un juez o de un fiscal hay que destituirlo, entonces el sistema sería absolutamente caótico, no habría juez o fiscal que pudiese sobrevivir ante la disconformidad de cualquier justiciable, ¿no? Entonces,
Lo único que nosotros hemos hecho es invitar al Congreso de la República a la reflexión en torno a esta materia. Por lo demás, no somos los únicos que en diferentes oportunidades pues, emiten pronunciamientos de esta índole. La señora fiscal de la Nación, por ejemplo, yo siempre lo he dicho en gesto que aprecio, le pidió al Congreso de la República cuando se presentó esta moción, le pidió expresamente que respetara el debido proceso respecto de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Eh, fue la primera declaración que ella hizo en torno a este tema. ¿Alguien ha pensado acaso en denunciarla constitucionalmente por haber vulnerado la autonomía del Congreso de la República? Por supuesto que no, y no cabría tampoco proceso alguno, Claro. ¿no? Es una exigencia natural. El juez supremo responsable de la coordinación de los procesos de pérdida de dominio hizo también hace algunas semanas una invocación al Congreso de la República respecto del tratamiento de la ley. ¿Alguien ha pensado de que eso puede constituir una intromisión en las funciones del Congreso de la República? No, porque son funcionarios que tienen atribuciones vinculadas a la materia. Y cuando lo hacen, entonces, lo hacen precisamente en orden de la defensa de las propias funciones que cumplen, ¿no? Claro. Y ese es el rol, en el caso de la Junta Nacional de Justicia, la defensa de la autonomía, de la independencia de los jueces y fiscales. Lo hicimos además en los términos más comedidos, en los términos más respetuosos. Fuimos incluso hasta criticados por algún medio de comunicación cuya opinión respetamos siempre, ¿no? Que dijo, fuimos criticados más bien porque les pareció que era un pronunciamiento muy light, muy tenue, ¿no? Otros, claro, en cambio, claro, nos cuestionan porque les parece que no deberíamos decir ni una sola palabra. Nosotros, sin embargo, creemos que cuando se trata de un tema fundamental como la independencia en el criterio de un juez o de un fiscal, la Junta no puede permanecer en silencio. Correcto. Doctor, también otro de los argumentos que se ha escuchado mucho en el debate ha sido de que la Junta no es un poder del Estado como tal, y que justamente por ese argumento no estaríamos ante un caso de una amenaza al principio de separación de poderes o el equilibrio de poderes. ¿Cuál es su opinión sobre ese tema? Es también una concepción errada, ¿no? Porque es verdad que la división clásica de los poderes que atribuimos a Montesquieu divide pues el poder en tres ramas, ¿no? El poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Sin embargo, el constitucionalismo moderno ha ampliado esa distribución de poderes y ha atribuido una serie de facultades a otros entes. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional. No es propiamente un poder del Estado, pero sin embargo le puede enmendar la plana a todos los demás poderes del Estado, ¿no? O el caso del Ministerio Público. No es un poder del Estado, pero sin embargo ya vemos pues, la importancia, la relevancia que tiene en la vida democrática y en el Estado de Derecho el rol acusador del Ministerio Público. Y lo mismo ocurre con la Junta Nacional de Justicia o con el Banco Central de Reserva, en fin, o con todos los órganos constitucionales autónomos. ¿Y por qué son tan importantes? Porque el propio constituyente ha querido dotarlos de esta autonomía y les ha dado además a sus integrantes exactamente el mismo rango de los congresistas, de los jueces supremos, de los ministros de Estado. En el caso de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, lo dice explícitamente, que nos corresponde los mismos beneficios, derechos y obligaciones de los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Bien. Pero perdón, y sobre el punto, además, el Tribunal Constitucional, más allá de la opinión doctrinaria que acabo de expresar, el Tribunal Constitucional lo ha dicho clarísimamente, de modo reiterado, en varias sentencias, señalando precisamente que la autonomía de poderes alcanza inequívocamente a los órganos constitucionales autónomos, con lo cual ese debate se cerró ya hace casi 20 años. Hemos visto también que a raíz de lo que sucedió en el Congreso la semana pasada, ha habido bastante conocimiento de parte de entidades internacionales, incluso pareciera mucho más que las propias entidades aquí del país, entidades como la OEA, la ONU, la CICH, ¿no? la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, todas mostrando preocupación por lo que ha sucedido en el país, o por lo que está sucediendo y lo que podría suceder, digamos, de cara a lo que vaya a ser el Pleno, ¿no? ¿Cómo cree que ve la comunidad internacional el país en estos momentos a partir de lo que ha sucedido en la Comisión de Justicia?
con enorme preocupación porque hay pues varios casos en América Latina en donde desgraciadamente esta separación de poderes está siendo afectada. El caso de El Salvador, el caso de Guatemala, para no hablar ya de otros casos mucho más conocidos como Nicaragua, Venezuela o Cuba, ¿no? Pero pareciera pues que en algunos países de América Latina están ocurriendo ciertos desplazamientos hacia regímenes que podrían finalmente pues decaer en una situación de autoritarismo. Y claro, pero el Perú es un país especialmente importante en el ámbito latinoamericano por diferentes razones. Primero porque es un país de casi 34 millones de habitantes, por su propia ubicación geopolítica, por la incidencia que puede tener incluso en los países andinos. Entonces, hay una legítima preocupación de la comunidad internacional en relación a la afectación que se pueda producir a la independencia de poderes en el Perú. No es casual que se haya pronunciado ya hasta en 2 ocasiones públicamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero claro, hay quienes denigran a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, injustamente, por cierto, pero también lo ha hecho el secretario general de la Organización de Estados Americanos. Cuando ha acudido el señor presidente del Consejo de Ministros, a pedido suyo, al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, la respuesta del secretario general de la OEA al discurso del señor presidente del Consejo de Ministros ha sido directa en relación a la Junta Nacional de Justicia, a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, a las Fiscalías Anticorrupción, y ha pedido incluso recibir la invitación correspondiente para acompañar un proceso a fin de garantizar la independencia, la autonomía de estos entes. De modo que, fíjese usted a qué niveles ha llegado esta preocupación. El embajador del Perú el representante permanente del Perú ante la Organización de Estados Americanos también lo ha dicho con mucha claridad, ha pedido la reflexión, él también ha pedido la reflexión de los congresistas y en algún momento ha señalado, ha dicho, no saben el daño que se le puede hacer a la imagen del Perú en el exterior, ¿no? De modo tal que es evidente que hay una preocupación internacional, pero ya también hay quienes cuestionan al secretario general de la OEA. Bueno, las Naciones Unidas, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, cuando se abrió el periodo de sesiones de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, le invocó directamente al Congreso de la República del Perú, además en una ocasión donde todos los reflectores estaban puestos sobre la apertura de esa comisión, que algunos dicen es la más importante de Naciones Unidas después del Consejo Permanente. Y le pidió expresamente al Congreso de la República respetar la independencia, la autonomía de poderes. Y también finalmente ha expresado similar preocupación hace unos pocos días la relatora especial de Naciones Unidas para la independencia de jueces, fiscales y operadores de la justicia. Claro. ¿No? Es decir, estamos hablando de los funcionarios del más alto rango a nivel universal que expresan una preocupación en relación a lo que puede ocurrir con la independencia del sistema de justicia en el Perú. Yo creo que llamados de esa naturaleza, que se suman, por supuesto, a las muchas expresiones que se han producido en nuestro propio país, no pueden ser desoídos, tienen que ser objeto de una reflexión madura y que en donde finalmente pues prime la razón antes que argumentos banales, ¿no? Nosotros hemos sacado una nota hace algunas semanas, doctor, revisando justamente las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hemos encontrado varias sentencias justamente de remociones irregulares, ilegales de magistrados, incluso de todo un colegiado, con casos en Ecuador, usted lo mencionaba también inicialmente. Y hay un caso en específico, que es el caso peruano, del año 1997, que nos atañe directamente, ¿no? ¿Usted cree que estamos en un caso similar a ese? ¿Estamos llegando a una posibilidad de que vuelva a ocurrir una remoción como sucedió en ese año? Bueno, si estuviésemos ante la remoción en los términos en que ha sido planteada la moción, o ocurriese cualquier tipo de remoción en el marco de esa moción, por supuesto estaríamos ante una situación, lo hemos dicho desde un principio, sería muy doloroso, pero estaríamos ante una situación de quiebre del ordenamiento constitucional, porque un poder del Estado no puede afectar a un órgano constitucional autónomo
sin observar garantías básicas como las que hemos señalado al inicio. Es decir, sería una remoción arbitraria, y una remoción arbitraria tan grave es que se remueva a los miembros de la Junta Nacional de Justicia como que se remueva a los jueces supremos, o se remueva a los miembros del Congreso, o se remueva al presidente de la República, sin que haya un debido proceso. Ujú. Ahora, ¿cuál cree que serán las consecuencias de esta remoción en el sistema de justicia del país? Bueno, yo creo que sería un precedente nefasto, ¿no? Porque, por supuesto, tendríamos pues, que suponer que a futuro los miembros de la Junta Nacional de Justicia o los jueces de la Corte Suprema o los fiscales supremos pues deben tener el beneplácito del Congreso de la República para tomar las decisiones que les corresponda. Y solo eso ya sería un daño enorme a la autonomía del sistema de justicia. Claro, alguien podrá decir, no, pero somos autónomos y nosotros no vamos a claudicar nunca. Y yo estoy seguro que sí, que siempre habrán jueces y fiscales y miembros de la Junta Nacional de Justicia y magistrados en general valerosos que defenderán su independencia y su autonomía. Pero el precedente igual, pues es un peso muy grande sobre la postura que puedan adoptar a futuro otros magistrados, como ya ha ocurrido desgraciadamente en el pasado, ¿no? Es decir, desgraciadamente, pues hemos tenido en el pasado magistrados pues, que sean en diferentes ámbitos, Tribunal Constitucional, Jurado Nacional de Elecciones, Corte Suprema, Ministerio Público, que se han doblegado ante el poder político. Ese es el riesgo, ¿no? Ujú. Ese es seguramente el mayor riesgo. Pero por otro lado, también yo creo que el Congreso debe velar por su propia legitimidad constitucional, ¿no? Y que no se cuestione precisamente al Congreso por vulnerar la separación de poderes, porque eso puede terminar afectando severamente al propio Congreso de la República, es decir, a partir de un eventual cuestionamiento de su propia legitimidad constitucional por obrar en contra de la separación de poderes. Claro. Ahora, ustedes han presentado una acción de amparo que entiendo ha sido admitido a trámite estos últimos días. ¿Qué plantean, qué solicitan con esta acción de amparo? Sí, bueno, nosotros hemos planteado una acción de amparo. Ayer hemos sido notificados de la admisión a trámite de esta acción de amparo, y fundamentalmente pues lo que planteamos es la, la vulneración de nuestros derechos constitucionales, esencialmente al debido proceso, ¿no? Que hemos comentado al inicio Ujú. por las razones que ya he expuesto, y también la vulneración a nuestra propia independencia funcional, porque esto entendemos afecta finalmente la independencia de cada uno de los miembros del Pleno y de la propia institución. Y el pedido al sistema de justicia y concretamente a los jueces constitucionales es la nulidad de todo lo actuado y de todos los actos ulteriores tendientes a la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Ujú. Ok. Doctor, algunas consultas ya en relación a algunos temas ya más amplios, ya dejando quizá un momento el tema de lo que ha sucedido en el Congreso. Eh, Se ha conocido públicamente el día de ayer la respuesta que ustedes han enviado al Tribunal Constitucional en el tema de la demanda competencial con la fiscal de la Nación, ¿no? En donde se menciona, entre lo que se ha podido conocer públicamente en un medio de comunicación, que uno de los argumentos que ustedes plantean es que la demanda competencial busca que la fiscal de la Nación no pueda ser investigada preliminarmente por la Junta Nacional de Justicia. Eh, ¿Ustedes creen que existe un intento de la fiscal para restarle atribuciones a la Junta Nacional de Justicia con esta demanda y también con la acción de amparo que se presentó ante el Poder Judicial? Bueno, nosotros, por supuesto, en su oportunidad hemos manifestado que la demanda competencial afecta más bien competencias que son propias de la Junta Nacional de Justicia. Yo no creo que no soy el llamado a entrar en detalles al respecto, porque quien lleva la defensa de la Junta Nacional de Justicia en relación a esta demanda competencial es la Procuraduría a cargo de los asuntos de la Junta Nacional de Justicia. Sin embargo, lo que puedo decir de un modo general es que esta demanda competencial por menoscabo de competencias, como se denomina,
no tiene sustento desde nuestro punto de vista, siendo respetuosos, por supuesto, de todas las posiciones, pero no tiene sustento porque en todos los precedentes conocidos en relación a demandas de esta naturaleza, que son un modelo singular, ¿no? del conflicto de competencias por menoscabo, ¿no? Lo que ocurre en este tipo de conflictos por competencia por menoscabo es que se invalida de alguna forma o se declara la nulidad de un acto producido por un poder del Estado o por un ente, ¿no? Por la acción de otro, ¿no? Ejemplo, han habido demandas competenciales por menoscabo en temas de pesca, en temas de casinos, por que el Poder Judicial ha declarado la nulidad y consecuentemente sin efecto resoluciones administrativas respecto no sé, de carga de pesca, etcétera, ¿no? Entonces, eso no ocurre en el caso de las investigaciones que realiza la Junta Nacional de Justicia. La Junta Nacional de Justicia no deja sin efecto, no declara la nulidad, no podría hacerlo, no tiene competencia para esto, ¿no? De ningún acto administrativo del Poder Judicial o del Ministerio Público. La Junta Nacional de Justicia lo que hace es un control disciplinario externo, ¿no? Es decir, no ataca el acto, sino lo que evalúa es si hay o no hay una infracción disciplinaria en el ejercicio de la función. Nada más que eso. Pero el acto queda incólume, intocado. Y son los propios órganos internos los que tendrán que definir la continuidad, validez o no de ese acto. Claro. Pero la Junta Nacional de Justicia no ataca ese acto. No ha ocurrido nunca, ni ha ocurrido ciertamente en las investigaciones preliminares que han sido pues, de público conocimiento, ¿no? Entonces creemos que el Tribunal Constitucional no podría pronunciarse a favor de esa demanda. Ahora, otro tema también que ha sido muy público y que de alguna manera ha generado cuestionamiento a la Junta Nacional de Justicia ha sido el tema de las irregularidades encontradas por la Contraloría en la designación del jefe de la Autoridad Nacional de Control, el señor Juan Fernández Gerí, y que de alguna manera ha sido vinculado también al nombramiento de la propia Fiscal de la Nación, que posteriormente se conoció, bueno, hasta ahora existe mucha controversia por el tema de la existencia de sus tesis, ¿no? ¿Considera que se debe evaluar el proceso que existe actualmente de nombramientos y jueces y fiscales? ¿Considera que es adecuado? ¿Por qué por qué están pasando estos temas de dos casos emblemáticos, ¿no? A ver, los procesos a cargo de la Junta Nacional de Justicia, yo le aseguro que son absolutamente transparentes y cumplen unos estándares muy elevados. Lo que ocurre es que no se le puede pedir a la Junta Nacional de Justicia que actúe más allá de sus propias competencias. Por ejemplo, cuando se plantea, no me refiero al caso específico de la señora Fiscal de la Nación, cuando se refiere a cualquier título universitario, por ejemplo, a nosotros no nos toca indagar qué notas obtuvo cada magistrado en los cursos correspondientes o cómo obtuvieron o no tal título. A nosotros lo que nos corresponde, lo que da fe del grado, del título. El criterio de buena fe, lo que se conoce. Bueno, además está en la ley del procedimiento administrativo general. Nosotros tenemos que actuar en el marco de la ley. Y en el marco de la ley, la exigencia, no solo para nosotros, para cualquier órgano del Estado, es la presunción de veracidad. Y más aún cuando se presenta información bajo declaración jurada. Claro, entonces, si alguien nos presenta a nosotros un título, nosotros no tenemos razón para discutir la validez o legitimidad de ese título, y más aún si es que ha sido emitido legalmente por una universidad y si es que está registrado ante la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria, ¿no? Eso para nosotros da fe suficiente, para efectos del concurso, da fe suficiente de la validez de ese documento. Y lo mismo ocurre respecto de los diplomas respecto de los cuales la Contraloría ha formulado alguna objeción. Es decir, si cualquier postulante, nosotros en estos concursos que hemos desarrollado en los últimos 3 años y medio debemos haber tenido, no sé, alrededor de
7, 8.000 postulantes cuando menos, ¿no? Y cada postulante yo diría que presenta pues alrededor de 50 documentos, ¿no? En promedio. Es decir, si sumamos 8.000 por 500, me parece que son como 400.000 documentos. Entonces la ley es sabia cuando dice que hay que presumir la veracidad, porque de lo contrario es imposible llegar a hacer en cada documento un análisis tan exhaustivo. Pero la ley también es sabia cuando prevé el control posterior, es decir, que es aleatorio, ¿no? Entonces todo aquel que presenta un documento sabe que si el documento es falso, podría eso detectarse luego en el control posterior. Y eso, entonces, en el caso del concurso para Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, la Contraloría ha hecho control posterior y al hacer control posterior ha encontrado lo que la propia Contraloría define como indicio de irregularidad. Indicio. No concluye que haya una irregularidad, sino dice hay indicio de irregularidad. Porque hay un profesor que dice que no dictó determinado curso en un diploma, en otro diploma también parece que hay un profesor que dice que no dictó un curso, hay otros que sí dicen que dictaron, luego hay un cruce horario, pero tampoco queda claro si el cruce horario inhabilitaba para obtener el diploma o no, porque habría que ver qué porcentaje del curso era, en fin, hay temas que hay que definir. Entonces, frente a esa circunstancia, frente a ese informe de Contraloría que le recomienda a la Junta tomar las acciones que sean pertinentes, la Junta ha abierto unas indagaciones para poder arribar a una conclusión y ver si efectivamente estamos ante una irregularidad o se trata simplemente pues, de circunstancias que pueden ser perfectamente aclaradas. De eso no puedo adelantar opinión, lo único que ha hecho la Junta es iniciar indagaciones al respecto. ¿En algún momento podría aplicarse el control concurrente también? ¿O es algo que... El control concurrente se refiere usted al de la Contraloría junto con la, digamos, que actúe juntamente con Porque entiendo que en la Junta hay control posterior, ¿no? También ha habido control concurrente. Por También. ejemplo, para el concurso, incluso erramos nosotros en un comunicado en que pusimos que hubo control concurrente para ese concurso. En verdad, no hubo propiamente control concurrente, pero sí hubo pedidos de información durante el concurso por parte de la oficina de control que está en la OSI, que está instalada en la Junta. Ahora, sin embargo, por ejemplo, para Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, ahí sí ha habido control concurrente. Es decir, la Contraloría ha participado directamente de varias de las fases del concurso para asegurarse de que efectivamente pues, se cumplen los estándares reglamentarios, los estándares normativos. Pero en todos los casos, la ley habilita al control posterior. Y nosotros, por el contrario, valoramos mucho el informe de la Contraloría General de la República y todos los informes de la Contraloría porque nos ayudan pues, a esclarecer cualquier punto en el que haya duda y a mejorar nuestros procedimientos si es que fuese el caso. Ok. Doctor, la fiscal suprema Delia Espinosa, que bueno, ella ha sido nombrada por un concurso público por la Junta Nacional de Justicia, pero ella ha asegurado públicamente que la Junta de Fiscales Supremos la designó a ella como representante del Jurado Nacional de Elecciones bajo el argumento de que pues, no habían plazas en la entidad, ¿no? Y que ella no podía asumir en ese momento un despacho en una Fiscalía Suprema. La pregunta es, ¿la Junta Nacional de Justicia puede convocar a concursos públicos sin antes asegurarse de que la entidad tiene plazas habilitadas? No, la Junta Nacional de Justicia cuando convoca un concurso público lo hace sobre la base de existencia de plazas. Lo que ocurre es que, digamos, yo no conozco en este momento cuál sea la situación, pero yo entiendo Pero que... con el tema del procedimiento del concurso público. La Junta Nacional de Justicia convoca siempre que hay plazas presupuestadas. Ahora, lo que ocurre es que la ubicación de esa plaza presupuestada es lo que se discute, entiendo, en el Ministerio Público. Es decir, si esa ubicación de la plaza está al interior de la Junta de Fiscales Supremos o tiene que desplazarse, digamos, a otro ámbito. Pero en realidad es un tema en el que yo no puedo intervenir porque es un tema que corresponde más bien al ámbito propio del Ministerio Público, ¿no? Ahora, en diciembre se vence el plazo, doctor, de la investigación preliminar del caso Cuellos Blancos, por lo menos del caso Madre. La Fiscalía tendrá que decidir si acusa o archiva. ¿Cuál sería su reflexión sobre este caso, el caso
caso Cuellos Blancos, que ha sido el caso, que es el caso más grave del sistema de administración de justicia en el país y que de hecho generó pues la creación de la Junta Nacional de Justicia. Sí, bueno, yo lo único que puedo decir en relación, no al caso Cuellos Blancos, porque la verdad es que no, yo no puedo tener intervención ni opinión alguna respecto de ningún caso en particular. No me corresponde porque eventualmente pues, la Junta Nacional de Justicia tiene que ejercer control disciplinario sobre jueces y fiscales de todos los niveles y uno nunca sabe cuándo puede venir alguna denuncia respecto de algún caso en concreto, de modo que mal haría yo en pronunciarme sobre un caso en concreto. Yo lo único que puedo decir de un modo general pues, es que debe respetarse, como en todos los casos, la autonomía de la función fiscal y la independencia de los magistrados al momento de resolver, que son principios elementales propios del Estado de Derecho, ¿no? Ujú. Por último, doctor, hemos visto que han habido varios pronunciamientos aquí en el país de organizaciones, sobre todo civiles, ¿no? Eh, con respecto a lo que ha pasado en el Congreso. Sin embargo, no ha habido pronunciamientos de ninguna entidad ejecutivo, ni pues defensoría, ni ninguna otra entidad. Sí se ha visto, por ejemplo, uno del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? De manera muy general, hablando sobre el tema de la separación de poderes y bueno, el hecho de defender justamente este principio. ¿Por qué cree que hay tanto silencio con respecto a este tema? No, yo no quiero tampoco hacer un juicio sobre la postura de cada sector del Estado. Yo comprendo que cada quien hace su trabajo y tienen sus modos de actuación, sus formas de actuación. Sin embargo, yo he percibido, digamos, en algunos pronunciamientos del presidente del Consejo de Ministros, del propio ministro de Justicia y Derechos Humanos, pues un cierto grado de preocupación en relación a la materia. Comprendo, digamos, que eh, es una materia difícil y en la que pues algunos prefieren la cautela, ¿no? Pero nosotros tampoco no buscamos los pronunciamientos de unos o de otros, sino lo que nos interesa fundamentalmente es que la ciudadanía pueda comprender el rol de la Junta Nacional de Justicia, la importancia de la independencia, de la autonomía de este órgano y por otro lado la importancia de la separación de poderes, porque esa es la única garantía, el único antídoto frente a cualquier tentación autoritaria. Ujú. Y por último, ¿considera que estamos en una democracia en el país ahorita? Sí, yo creo que vivimos una democracia, un Estado de Derecho, claro. No es, es seguramente una democracia imperfecta, una democracia que tiene que ser todavía, pues, eh, tiene que tener un mayor sedimento, Ujú. seguramente a partir de una mayor participación ciudadana, de partidos políticos que crezcan en solidez, que crezcan en rigor doctrinario, ideológico, programático, ¿no? Pero esa es una construcción histórica, ¿no? El Perú ha, sin embargo, si uno lo mira retrospectivamente, hemos visto pues que durante la mayor parte de nuestra historia ha habido un péndulo entre democracia y autoritarismo, o peor aún, entre democracia y dictadura. Ujú. Yo creo que hemos avanzado muchísimo en la afirmación de las instituciones democráticas. Lo que no podemos es retroceder en ese proceso histórico de consolidación de la democracia en el Perú. Bien, doctor, le agradezco por su tiempo. Todo lo contrario, muchas gracias a ustedes.